creo que vamos a volver a traerle al general Stroessner. Así únicamente yo creo que para los paraguayos vamos a vivir otra vez en paz, tranquilidad. Vamos a dormir con las puertas y ventanas abiertas. En la prisión teníamos una ventana así, una mirilla así, con 2 rejitas ahí. Lo único que te cabía era una cara. ¡Guardia! En Paraguay, decir que en tiempos de dictadura se dormía con las ventanas abiertas es una muletilla que de tanto repetirse se convirtió en un meme. Entonces, el equipo decidió apropiarse del término no solo porque remite automáticamente a ese tiempo histórico, sino que también porque la frase puede cambiar de significado muy rápido, pasar a otras metáforas, como por ejemplo la de una ventana abierta al pasado y al futuro. Una comisión de verdad es un organismo público que se crea después de una dictadura o de una guerra civil para investigar las atrocidades y los crímenes cometidos por el Estado en esos periodos. Nuestra comisión de verdad, que nosotros tuvimos a la salida de la dictadura, se creó en el año 2003 y en el 2008 presentó el informe final de su investigación, donde, digamos, está toda la historia de lo que fue la criminalidad estatal del estronismo, pero por otro lado está la historia de lo que fue la resistencia y la lucha por la libertad de la sociedad paraguaya. Lo que hicimos con la publicación original es que adolecía una producción gráfica acorde a la importancia del documento, porque no era un documento que es pensado para la divulgación, sino era un documento oficial, digamos, estaba pensado para ser la base de la divulgación. 15 años después de la publicación del informe, nosotros vimos la necesidad de volver a ponerlo en circulación, pero en un formato más actualizado. ¿En qué sentido? Una versión esencial que consolide toda esa información dispersa de 8 tomos en uno solo. Que tiene que llegar a un público que no vivió la dictadura, que está expuesto a muy frecuentes negacionismos respecto a la historia de la dictadura, y tiene que traducir un documento riguroso, oficial, de carácter oficial, creado por ley. O sea, es como la importancia del documento no se condice con la difusión que tuvo. Como que por mucho tiempo no nos hablaron de eso, o sea, en el colegio no se hablaba de eso, y si se hablaba era como de forma muy por encima. Se hablaba de un dictador, pero no, como alguien poderoso, pero no de un sistema, de cómo funcionaba ese sistema, a quiénes persiguió ese sistema. No se hablaba de los torturados, de los muertos. Entonces, creo que muchos de nosotros y nosotras llegamos recién a la universidad y ahí como que chocamos con una realidad que siempre estuvo ahí, pero que de alguna manera estaba oculta. Hubo gente muy valiosa que murió buscando justicia en el Paraguay. Acá hay gente que sigue buscando a sus seres queridos y eso está en el informe de verdad y justicia que acá, de manera miserable, se viene a cuestionar para defender intereses de tierras malavidas. Un informe que reivindica la lucha de gente que de verdad luchó para que todos ustedes puedan estar diciendo lo que dicen. El ejercicio de la memoria es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que construir ciudadanía. Porque la construcción de la ciudadanía te ayuda a ejercer tus derechos. Porque conoces, porque practicas, es tener el derecho de salir a decir, estos son mis derechos. Estos derechos los hemos conquistado. Vivimos en democracia. Esa memoria la estamos haciendo actualizando. Estamos actualizando la historia cuando hacemos la memoria, ¿verdad? En este momento yo estoy haciendo memoria y rescato cosas y dejo otras. Le doy otro significado o le doy más significado a esto que ya tenía, ¿verdad? Le voy adaptando al tiempo. Y entonces esa es la herramienta poderosa que tenemos, que es la memoria histórica, ¿verdad? Es recordar, no olvidar absolutamente detalle alguno. Nosotros los sobrevivientes tenemos la obligación, por más dolor que esto nos cause, de contar. Nos privaron de muchas herramientas, nos privaron de mucha información que justamente sirve para poder emancipar nuestra mente, para poder tener pensamiento crítico y poder cada uno y cada una accionar, generar
espacios, movimientos, conversaciones. ¡Por nuestra familia! ¡Por nuestra mamá! ¡Por nuestro papá! Tenemos como el desafío histórico de hacer la transmisión intergeneracional de esta memoria. Esta memoria es una memoria cargada de un heroísmo increíble. Es una memoria que está llena de enseñanzas súper valiosas para el futuro, pero requiere ser contextualizada, ¿verdad? Porque hoy día los chicos de esta generación probablemente no entiendan sin un contexto adecuado y sin una, digamos, adecuación y sin una traducción narrativa cuál fue el origen de tanto odio, ¿verdad? Y por qué. Este libro está asociado a un proyecto transmedia, donde va a haber un montón de contenido que va a permitir su circulación más ágil en redes sociales, pero que además presente la información de una manera narrativa gráfica mucho más impactante, como para que circule esa información en las generaciones actuales. Una generación, digamos, de gente entre 20 y 35 años que ya nació después de la caída de la dictadura. Es como lograr un objeto que tiene muchos siglos de tradición, como un libro, se convierta en un objeto mucho más contemporáneo, mucho más libre, que se rompieron algunas reglas de la tradición del libro sin dejar de ser un libro, y sobre todo que tiene estas ansias de ser casi un panóptico, ¿verdad? Un espacio, un objeto que te permita llegar a otros puntos. Para mí fue una responsabilidad y un compromiso muy grande poder contar estas historias y ver qué otro enfoque se podía encontrar sin dejar de lado todo lo que vivieron estas personas y todo lo que significó la dictadura. Principalmente creo que el compromiso venía también por este lado de contar cómo realmente funcionaba, ¿verdad? Cómo funcionaba este sistema, a quiénes perseguía, por qué hacía eso. La publicación tiene recursos para salirse del libro y volver a entrar, digamos, con códigos QR, con vínculos internos, enlaces internos, con referencias históricas a otras publicaciones. Digamos, es como un libro que trata de contener muchas cosas, pero también que trata de salirse de sí mismo. Para Codedupi es como el logro de un sueño que estuvimos anhelando y sobre el cual estuvimos trabajando mucho. Y es como un primer paso que vamos a dar en el sentido de involucrarnos más en apoyar estas iniciativas de memoria. Tanta información recolectada, tanto horror también de alguna manera y a la vez lo otro, tanta lucha también. Entonces era un trabajo muy minucioso de cómo ir hilando lo más relevante y principalmente ver cómo todo eso, o sea, ver qué de eso sigue presente hoy en día. Y creo que eso fue también como el desafío, pero la satisfacción, como poder realmente encontrar eso como el meollo o lo esencial. O sea, supongo que por eso también el informe se llama así, porque era encontrar lo esencial de esas historias. Allí donde jamás avisa el día, ni existe un atisbo de los ruiseñores, alguien canta. Allí donde el silencio se rompe solo a gritos y las palabras de amor se dicen en secreto, alguien canta. Allí donde los hombres están desnudos y amarrados a los cepos, alguien canta. Frente al pelotón de los fusilamientos, alguien canta. Escucha, levántate, alguien canta. Es importante recuperar la historia para el nunca más. Y a través de estos materiales didácticos que pueden llegar a cualquier niño en la escuela, que pueden llegar a los docentes, hagamos el esfuerzo de construir un tejido social de prevención. Primero, son antídotos contra el olvido y el negacionismo. En segundo lugar, son instrucciones para evitar estas calamitosas catástrofes que son las dictaduras. Es una herramienta, o sea, el informe de la comisión es una herramienta de fortalecimiento de la democracia.
desde nuestras profesiones, en nuestros lugares, es el objetivo que tenemos, es lo que tenemos que hacer en estos contextos, es un deber político. Como hicieron los poetas, cantantes y pintores y artistas durante la dictadura, lo combatimos con nuestras armas, que son la comunicación, la belleza y el arte. Conocemos la verdad y buscamos la justicia. Entonces, con las mentiras no vamos a poder tener justicia. Faltan más ventanas abiertas. Este libro que ustedes están presentando, esto que ustedes recogieron y masticaron y trataron de empastar de una forma atractiva para que el joven se interese por algo que no le interesa, por algo que no hacen los adultos, que ellos se interesen. A mí me gustaría que los y las jóvenes se apropien de este libro, que lo hagan suyo, que lo reinterpreten, que lo lean, que lo compartan. Me gustaría que hagan un video en TikTok, en Instagram, no sé, que esté circulando en todos los formatos posibles y que ellos mismos también quiten sus propias conclusiones, que ellos mismos hagan sus propias interpretaciones y que vuelvan a generar otros materiales en base a eso. Es contar la historia verdadera, no escrita por los que detentan el poder, sino por nosotros, los que sobrevivimos, los que construimos esa historia, los que pisamos esas cárceles, los que nos enfrentamos a ese poder fáctico. Esa verdad tiene que hacer justicia por los que ya no están, por los que sobrevivimos y por los que vendrán, porque queremos hacer prevención de futuro.